Hola a todos y bienvenidos a este podcast llamado Un Giro de 360 grados. Ay, me encantó el nombre. Bueno, en este podcast voy a hablar de muchísimos temas. Cabe resaltar de que este es mi primer podcast subido y pues nada, quiero hacerlo como un poquito más dinámico, ¿sí? O sea, que se vea como mejorcito. Ay, me encanta producción porque tengo el micrófono aquí. Sí, quiero hacerlo como un poquito más dinámico y así que lo voy a hacer como capítulos por capítulo. Debo también decir de que este podcast va a estar disponible o para la fecha que ya tú lo estás viendo ya está y lo estás viendo disponible en YouTube o muy probablemente lo estás escuchando desde Spotify Channel. Me encanta. Pues nada, este podcast lo quiero hacer como por capítulos. Así que este capítulo es el capítulo número 1, ¿verdad? Y es donde voy a hablar un poquito sobre mi niñez, de cuando yo era un niño, muy niño apenas. Entonces aquí voy a hablar y a resaltar muchísimos puntos o varios puntos. Pero como les vuelvo y les digo, lo voy a hacer un poquito dinámico en el sentido de que varios de ustedes me hicieron preguntas en mi TikTok o en mis otras redes sociales como Instagram y así, porque yo subí un pedacito de como una introducción a mis historias de Instagram y Facebook, y varios de ustedes me hicieron preguntas al interno o me dejaron esas preguntitas y yo las agarré esas preguntitas y claramente las tengo aquí en este cuaderno, ¿verdad? Y son preguntas que yo voy a responder. Entonces voy a responder estas 15 preguntas en este primer capítulo. Me encanta. Así que nada, véanse este primer capítulo completo. Espero que Dios los bendiga y que, bueno, nada, me toca agradecerles de verdad infinitamente por estar viendo y escuchando este podcast. Y pues nada, voy a tener un vocabulario un poquito fuerte, ¿verdad? Porque claramente soy un tipo de persona que me gusta decir todo como es. Me gusta decir las verdades en la cara de quien sea, siempre y cuando se las merezcan, no me importa. Y pues nada, este podcast se llama 360 grados o un giro de 360 grados. Claramente por eso, porque mi vida dio un giro de 360 grados increíble. O sea, fue algo que es el día y yo digo, wow, ¿cómo todo esto pasó? O sea, cómo al niño de antes le pasaron tantas cosas, ¿verdad? Ese niño de antes vivió tantas cosas y hoy en día estoy aquí. Entonces yo digo, wow, o sea, simplemente Dios tenía esto para mí guardado. Y ¿qué quiero decir con esto? Es como una pequeña moraleja para que todo aquel que me esté viendo a través de esta pantalla o me esté escuchando a través de su celular o computador o cualquier cosa, quiero que sepan que no se afanen, ¿sí? Siempre las cosas llegan en su momento justo. Cuando Dios dice, ok, ya te toca recibir la recompensa que tengo para ti, ahí es cuando Dios va a actuar, ¿sabes? Dicen que Dios actúa lento pero seguro, o no sé si eso es así, pero igual lo que para Dios es lo que para nosotros, perdón, puede parecer un año, para Dios es así, un santiamén, o sea, es un segundo. Entonces, nada, chicos, sean pacientes, aprendan a jugar el sentido de la vida. Si la vida te cierra una puerta por aquí, tú simplemente abre otra por allá y así sucesivamente. Hoy en día te doy estos consejos porque claramente cuando yo era más pequeño nadie me dio consejos de esta manera y tampoco siento que estaba en las redes sociales como lo están ahora, ¿sabes? Como para uno investigar y decir, wow, lo que dice esta persona es cierto, me gusta. Entonces así. Entonces sin más preámbulos, démosle la bienvenida a las preguntas. Y vamos con la pregunta número 1. Y la pregunta número 1 dice así: ¿cómo describirías al niño que eras? Wow, esa pregunta es muy linda, me gusta. Al que hizo esa pregunta no recuerdo quién fue, debo ver el perfil y literalmente darle las gracias por esta pregunta. Bueno, ¿cómo yo describiría al niño que yo era antes? Fácil, era un niño vulnerable, era un niño que sufrió mucho maltrato, era un niño que no contaba con los recursos necesarios que en ese momento le hacían falta para tratar de salir adelante, pero era un niño muy capaz, era un niño valiente, era un niño que tenía que aguantar cosas
pero las aguantaba en silencio. O sea, nadie se enteraba realmente qué era lo que ese niño estaba viviendo, ¿sí me entiendes? Y pues nada, así yo describiría al niño de antes. Sí, fue muy valiente y fue muy guerrero. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Ay, producción, porque esta hoja está así. La pregunta número 2 dice: ¿qué recuerdos tienes de tu hogar cuando eras más pequeño? Ay, me encanta. Bueno, recuerdos así que yo diga, wow, tengo los recuerdazos. No. Yo viví en un hogar muy humilde. Sí, muy humilde ese hogar. En mi hogar, cuando llovía, más rápido escampaba fuera que adentro, como dice un dicho por ahí. Era un hogar muy humilde. A veces no teníamos alimentos, a veces simplemente era difícil. Me recuerdo que una vez yo estaba en casa de mi mamá, porque claramente yo no viví con mi mamá toda la vida, no. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante de este video. Me recuerdo que una vez yo estaba en casa de mi mamá con mi mamá, porque en ese momento mi papá pues le tocó llevarme donde mi mamá, que era un fin de semana. Y estábamos en casa de mi mamá y mi padrastro se fue a trabajar desde la mañana. Él siempre se iba desde la mañana temprano a la empresa donde él trabajaba en ese momento. Él se fue a trabajar como a las 5 de la mañana, pienso. Y eran como las 5 o 6 de la tarde y mi padrastro no había llegado y nosotros no habíamos comido nada. O sea, literal, lo que teníamos en el estómago era agua. Y porque teníamos pues agua en la casa. Pero comida que digamos no. Yo me preocupaba mucho por mi mamá porque mi mamá siempre, ha tenido como algunos altos y bajos en el sentido de salud. Mi mamá no siempre ha estado, o bueno, de un tiempo para acá no siempre ha estado bien y sana completamente. Y yo me preocupaba mucho por ella porque yo decía, wow, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué hago? Necesito darle comida a mi mamá. No me preocupó tanto por mí. Aparte, yo siempre he sufrido de gastritis crónica. Entonces, el no comer te afecta, ¿sabes? Cuando tú tienes gastritis, es una cosa horrible. Sientes como en la boca del estómago un ardor, como si tuvieras una antorcha prendida en ese momento. O sea, es algo fuerte. Y yo decía, Dios mío, ¿qué debo hacer? Dame una señal, dime algo. Y pues nada, la señal de Dios no llegaba. O tal vez llegaba, pero yo no la veía. Entonces mi padrastro regresó del trabajo porque ese día se fue de viaje a trabajar fuera de la ciudad. Y mi padrastro llegó como a las 8 o 9 de la noche y hasta esa hora fue que comimos, porque mi padrastro trajo comida de afuera y pues dinero, y ya hicimos una comprita ahí más o menos y comimos. Te lo juro que yo casi me muero. Es una cosa que solamente para el que lo vivió sabe realmente qué es lo que se siente. Es horrible. Ahora vamos con la pregunta número 3. Dice, ¿cómo eran tus padres o las personas con las que te criaste? Esta pregunta es muy fácil de responder. Mi mamá siempre fue un ángel conmigo, aunque claramente a veces ese ángel me pegaba, pero me pegaba porque yo acepto y admito que yo me lo buscaba y ella pues me regañaba. Era muy poco el tiempo que mi mamá me pegaba a mí, ella más que todo me regañaba. Pero mi papá es otra historia totalmente diferente. Mi papá, por todo y por nada, él me quería pegar. Por todo y por nada, él me quería maltratar, perdón. Si yo respiraba, él se molestaba. Mi existencia lo molestaba. O sea, yo no podía respirar, yo no podía hablar, yo no podía mirar porque mi papá me quería matar solo con eso. O sea, es difícil cuando vives con un ser que tú dices, ¿por qué si él es mi papá o es mi mamá, esta persona me tiene que tratar así? Entonces, bueno, esa infancia la tuve yo, fue horrible. Horrible lo que yo viví con mi papá, no se lo deseo realmente a nadie. ¿Cuál era tu mayor miedo cuando eras pequeño? Mi papá. Sí, mi papá era mi mayor miedo cuando yo era pequeño. Yo a mi papá, sabes que tú a tu papá le tienes y a tu mamá le tienes como, no miedo, sino que tú le tienes como un respeto a ellos, ¿sí? Bueno, yo a mi papá, él no se ganó, aparte de, bueno, sí se ganó mi respeto por obligación claramente, pero él se ganó más miedo en mí que respeto. Entonces era eso, el mayor miedo que yo enfrenté de niño fue él. Mi papá, porque como vuelvo y repito, él por todo me pegaba, él por todo me quería regañar. Te voy a contar un momento como una historia, y es que una vez nos invitaron a un cumpleaños de una hermana de él.
Y mi papá era un tipo de persona que siempre me decía, ok, cuando vamos a algún lugar, tú, no sé, si te dan este lapicero, usted no lo recibe. Usted no puede tomar ese lapicero, porque no. Entonces yo decía, ok, entonces ya él me tenía como amaestrado a esa manera. Entonces, tú explícame, porque si estamos en una fiesta, claramente en una fiesta, en una reunión, van a dar bocadillos, pasapalos, así, cosas que tú vas a medio comer un poquito en ese momento. Sí, porque estás en una reunión. Y yo me recuerdo que yo tenía como 11 años. Estaban repartiendo como galletas, sí, galletas. En Venezuela en ese momento, no sé si ahorita todavía existen, pero en ese momento había unas galletas que se llaman galletas María. Entonces estaban dando de esas galletas y cuando se me acercan a darme galleta a mí con Coca-Cola, me recuerdo. Mi papá literal me miró que si la miraba matara, yo me habría muerto primero que él. Como con esa mirada de que no, o sea, no, no, no. Y yo le dije a la persona, ay, no, gracias, estoy lleno. Es que comimos antes de venir. Me dijo, no, pero recíbela. Y yo, no, gracias. Pero recíbela, ¿sabes? Cuando alguien, y tú eres un niño, o sea. Entonces yo como que, ok, le recibí la galleta y yo dije, ¿yo qué hago ahora con esta galleta? Explíquenme, porque no sé qué voy a hacer yo con esta galleta. Y mi papá me miró con un odio, te juro que ese hombre me miró que decía, ¿por qué agarraste esa galleta? En fin, pasaron los minutos, pasaron las horas y a eso de las 3 de la mañana ya yo tenía demasiado sueño. Explícame tú, un niño de 11 años, ya a las 3 de la mañana, perdón, ya tiene sueño, ¿sí? O la gran mayoría, hoy en día no. Entonces, yo ya tenía muchísimo sueño y le dije a mi papá. Y fue un error que cometí en ese momento porque le dije, papi, tengo sueño. Y me dijo, ¿usted tiene sueño? Yo dije, sí. Me dijo, ok, venga. Él me toma de la mano y yo dije, ok, me va a llevar a dormir al carro de pronto. O no sé, me va a acomodar por ahí para dormir un poco. ¡No! O sea, mi papá salió conmigo y frente a la casa de mi tía, donde estábamos celebrando el cumpleaños, había un póster de energía. Entonces él me dijo, dele 50 vueltas al póster y verá cómo se le va a quitar el sueño. Si no sale mi tía, la que estaba cumpliendo años en ese momento, yo siento que yo todavía le estaría dando vueltas al póster. Entonces, por eso yo siempre voy a decir que mi mayor miedo de pequeño fue mi papá. La siguiente pregunta es, ¿tuviste algún amigo especial? No, mi infancia siempre fue muy cerrada. Así que no recuerdo haber tenido un amigo especial. Así que el del lado de la casa de mi mamá, sí, o sea, yo hablaba mucho con él y, ay, hola, hola, ¿cómo estás? Así, ya, hasta ahí. Pero un amigo especial que yo diga así, un amigo que yo le contaba todo lo que me pasaba y él me contaba todo lo que a mí me pasaba, claramente no. No tuve un amigo así. La siguiente pregunta es, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo era la escuela y qué sentías allí? Dios mío, yo sentía la gloria en la escuela. Sí, yo amaba el colegio. Cuando yo estudiaba más niño, yo amaba, me encantaba el colegio porque era una cosa que yo sabía que ahí nadie me iba a pegar o ahí nadie me iba a regañar. Y ahí yo podía sentirme un poquito más libre que como me sentía en casa con mi papá. Así que yo amaba el colegio por ese sentido. Porque, en el colegio también se sufre, pero sufría menos en el colegio que en mi casa. Debo aceptarlo y admitirlo. La siguiente pregunta es... Espérate que me perdí. Ok, la siguiente pregunta es... ¿Alguna vez sufriste bullying o rechazo? Sí, muchísimo. Por parte de mi familia, por parte de papá, sí. Mucho bullying por parte de ellos. Y no te voy a contar aquí todas las cosas que me decían porque literal YouTube pienso que él no acepta ese vocabulario, así que voy a omitir esa parte y ya tú te puedes imaginar toda la clase de bullying que yo recibía. Sospechando ellos de que yo era gay, pero sin yo haberlo confirmado porque claramente estaba mi papá vivo y si yo confirmaba cuando mi papá estaba vivo de que yo era gay, el muerto iba a ser yo y no él. O sea, eso iba a ser así. Entonces, yo sufría mucho bullying y rechazo por esa parte. Y por parte de mis primos, por parte de papá. Y de un tío también, que ese tío vive aquí en los Estados Unidos. Y yo digo que en cualquier momentico yo me tengo que encontrar ese tío por ahí. Y yo le tengo que pegar a ese tío. Porque no es mi tío, hoy en día ya esa gente no es mi familia. Se tenía que decir y se dijo. Hoy en día esa gente no es mi familia. Y así que él no es mi tío, o yo no los considero así. Puede ser que lo que nos una es la sangre, pero los apellidos ya no nos unen. Siguiente pregunta, y dice, ¿qué soñabas ser de grande? ¡Wow! Es algo que todavía lo tengo aquí, porque yo digo que los sueños se cumplen y soy un vivo ejemplo de ello. Y yo digo que en cualquier momentico yo tengo que lograrlo. ¿Qué soñaba ser de grande?
yo tenía 3 cosas en mente que yo decía quiero. O sea, cuando yo sea de grande yo quiero ser eso. Una de ellas es piloto aviador comercial. La otra de esas 3 era ser actor de telenovela o de película, de cualquier cosa. Y la otra de ellas era estudiar administración de aduanas. O sea, me encantaba eso. Por circunstancias de la vida, no lo pude estudiar y hasta ahorita no lo he podido estudiar, pero no me voy a afanar, ¿sabes? Yo sé que en cualquier momentico manifestando. Siguiente pregunta es: ¿algún recuerdo que te haya marcado para siempre? Mi papá, los rechazos, el maltrato psicológico, físico, verbal que sufrí por parte de mi papá era horrible, sí, era muy fuerte. La siguiente pregunta dice: ¿cómo te llevabas con tus hermanos? ¡Wow! Esto es una pregunta que es súper, hiper, mega fácil de responder porque nosotros en total somos, por parte de mamá, 7 hermanos. Por parte de papá, supuestamente yo sé que tengo muchos hermanos por ahí regaditos que no los conozco, solo conozco a uno y con él, o sea, lo conocí de pequeñito y ya. Por parte de mamá, como vuelvo y digo, somos 7 de los, o sea, aparte de mí son 6, conmigo 7. De los 6 hermanos, solo conozco 5. Conocí al otro, pero a él vivía con otras personas de muy niño, así que no tuve como mucha comunicación con él, ni nada de eso. Pero de los otros 5, una en especial que si ella está viendo este video, te mando muchos besitos y abrazos, mi amor, te quiero muchísimo, te amo, te adoro. Y es la hermana que más puedo amar en esta vida y no voy a decir el nombre porque los demás se pueden atacar. Así es que démosle paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué fue lo más difícil que enfrentaste de niño? Pienso que es la misma pregunta que a lo que más le tuve miedo de cuando mi infancia, solo que escrita diferentemente, y tengo que volver a decir que lo más difícil que yo enfrenté de ser de niño es haber nacido en la familia que nací por parte de papá y mi papá. Fue lo más difícil que yo enfrenté en la vida. Siguiente pregunta: ¿recuerdas algún momento feliz? Claro, of course, por supuesto, sí. Cuando yo vivía con mi papá, claramente, sí, yo vivía con mi papá, entonces con él vivía de lunes a viernes y de viernes en la tarde hasta el domingo en la noche vivía con mi mamá. Entonces cuando llegaba el viernes en la tarde, que yo sabía que al salir del colegio yo me iba a ir a donde mi mamá, era lo más feliz que en la vida me podía pasar todos los fines de semana cuando yo me iba a casa de mi mamá. Porque sabía que en casa de mi mamá yo me sentía un poquito más libre, ¿sabes? O sea, no tenía como ese maltrato, no tenía como esa cosa de que sentía con mi papá. Siguiente y última pregunta: ¿qué le dirías al niño que fuiste? Wow, esta pregunta me fascina. ¿Y qué le diría yo al niño que fui? Si me lo encontrara hoy de frente, yo le diría: aguanta un poquito más, se viene algo grande para ti. Eres guerrero, eres luchador, eres valiente, eres capaz. No importa por las circunstancias adversas que estés pasando en este momento o que estés atravesando en este momento, solo tú sigue por ese camino. Sé que tus lágrimas en algún momento van a ser recompensadas. Y nada, solo sigue adelante, que tú puedes, eres capaz, eres fuerte. You are strong, eres valiente. Y eso me encanta de ti. Y sigue, te prometo que vas a ver una muy bonita recompensa. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el capítulo del podcast del día de hoy. No olviden que si les gustó este primer capítulo, denle like, suscríbanse al canal. Si lo están viendo en YouTube, si lo están viendo en TikTok, por favor denle like, comenten, comparten, síganme si no me siguen. Y para el siguiente capítulo también déjenme sus comentarios, en los comentarios, déjenme esas preguntitas que ustedes quieran que yo ponga aquí, y voy a hacer menciones especiales a las personas que comenten este video. Los voy a mencionar en mi próximo capítulo del podcast y van a salir claramente en la pantalla del podcast. Nada, chicos, los quiero mucho, les mando besos, abrazos, los amo. Gracias por este apoyo. Estoy recién empezando en esto. Sé que para mí esto va a ser fuerte, va a ser duro, va a ser difícil, pero es algo que no se va a poder lograr, que no se va a poder lograr. Sí se va a lograr y yo tengo mucha fe en Dios que esto sí se va a lograr. Y pues nada,
Bye bye y nos vemos en el próximo episodio.